Nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado a través de nuestro streaming para compartir también con nuestra audiencia a través del Facebook Live. Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y estratega republicano. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bien, encantado, Reina y Juan Carlos, de gran audiencia. Buenos días, América, de estar con ustedes. Hemos leído un artículo de tu autoría que nos llamó poderosamente la atención y habla de 5 cosas que Estados Unidos debe saber sobre el levantamiento cubano. ¿Qué debe saber, Julio? Primeramente que las remesas, o sea, Cuba no tiene un problema de remesas, o sea, el que tiene el problema es en sí la dictadura castrista. Cuba tiene un problema de libertad, que debe ser en eso, 74% de cada dólar que se manda, el régimen castrista lo está expropiando. Y ayer hubo, como ustedes reportaron, miles de frente a la Casa Blanca. Te diría que el 95% de ellos tiene familia en Cuba, eran jóvenes, personas que probablemente tienen menos de 10 años en los Estados Unidos, y había censo que no, o sea, de tomar los pasos necesarios, darle recursos al que está en el poder para imprimir. El segundo, está el concepto que hemos oído en países como Afganistán, como Irak, que es nation building, o sea, de formar naciones. Eso es una diferencia extraordinaria entre el concepto de liberación. O sea, Cuba tiene una nación formada desde hace tiempo y eso no es lo que se va a necesitar. Asistencia en un proceso de liberación. La idea, este otro factor. Señor Schilling, lamentablemente la conexión no está muy bien. Le vamos a hacer la llamada por teléfono para poder conversar con más fluidez y poder entenderle. Ya vamos a conectar con usted. Por favor, atienda nuestra llamada. Allí lo escuchaban a Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y estratega republicano. 5 cosas que Estados Unidos debe saber sobre el levantamiento cubano. Y a propósito de Cuba y de las manifestaciones que recientemente se han dado, ya lo hablábamos con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, lo que ha pasado en el sur de la Florida en los últimos días, pero de manera muy puntual, la movilización o las movilizaciones que se han generado al frente de la Casa Blanca, Juan Carlos. Estás en mute, Juan Carlos. Sí, Andreina, es que han sido 62 años de un gobierno realmente nefasto. Han intentado hacer de todo para demostrar que la famosa revolución castrista, esta revolución de finales de la década de los 50 del siglo pasado, fue exitosa, pero creo que el mundo ya tiene claro que no ha sido para nada exitosa y que finalmente la crisis humanitaria la ha sufrido es el pueblo. Y en aras de hacerse sentir, el pueblo sale a las calles y lo que encuentra es una represión estatal, llevando más dolor, llevando más miseria al pueblo cubano. Bien, retomamos la conexión con Julio Schilling, politólogo y escritor. Está con nosotros para hablar de un artículo que ha escrito de las 5 cosas que Estados Unidos debe saber sobre el levantamiento cubano. Señor Schilling, ya habíamos hablado de Cuba, que no tiene un problema de remesas y además la liberación no es construir una nación. Lo seguimos escuchando. Cómo no, y le agradezco la referencia de este artículo en el American, porque la idea, muchas de estas propuestas no solo es la que está considerando la administración Biden, sino es una sugerencia de muchas personas, en particular una carta abierta en el New York Times acerca de esta posición. Entonces por eso fue que se publicó. La tercera nación es el tercer factor, perdón, es el tema de una intercambio entre una inmigración, una entrada favorable para los cubanos en cuanto a derechos de inmigración, privilegios, diría yo, sobre un enfoque de libertad. Esto ha ocurrido muchas veces a través de los años, donde a cambio de, lo vimos por ejemplo tras
lo que ocurrió en Bahía de Cochinos, cuando los Estados Unidos no aportó el factor aéreo, que era algo parte de la programación militar que había programado, y entonces poco después, con la otra administración de Johnson, los cubanos recibieron oficialmente preferencia inmigratoria de entrar a los Estados Unidos. Y la dictadura castrocomunista constantemente a través de los años ha usado el factor de inmigración, una amenaza de un éxodo, con tal de llegar a un acuerdo. Y es importante que entiendan que los cubanos en la isla no estaban pidiendo ni vacunas ni visas para venir a los Estados Unidos, sino libertad. Ese debe ser el enfoque. El cuarto punto, y esto aquí podemos extender esto a no solo Cuba, sino Venezuela y Nicaragua, es el enfoque en individuos, o sea, de castigar, sancionar personas que por muy horripilante que sean sus pasados o su presente en cuanto a la participación en el régimen, esto no son solo individuos, sino, o sea, lo que hay en Cuba, lo que hay en Venezuela, lo que hay en Nicaragua, es un sistema. Entonces el enfoque en cuanto a las sanciones debe ser hacia el sistema. Pero me gustaría detenerme en este punto, señor Julio, para no escapar la oportunidad de la definición de lo que usted habla, apuntar a los individuos en lugar de al régimen. No está resolviendo nada. ¿Y qué podría resolver? ¿Cuál podría ser esa acción que atacara directamente al régimen y que sea una posibilidad real? Bueno, primeramente eso es muy fácil. O sea, Cuba comunista. Mira, el enorme costo que estamos viendo de la movilización de tropas especiales para, en efecto, reprimir este levantamiento que hemos visto, el levantamiento popular de miles y miles de personas desarmadas, eso tiene un enorme costo. El mantener la cuarta red de espionaje más grande del mundo tiene un enorme costo. Entonces, de privar de sanciones es poner presión a países que le extienden créditos al régimen castrista, a que no lo hagan, y si lo hacen, pues van a pagarlo en cuanto a tener un aminoramiento de relaciones con los Estados Unidos. O sea, es una cosa de total sentido, porque personas no son lo que están responsables per se por lo que está ocurriendo. Y aparte, eso es un grave peligro, porque los juicios de Nuremberg establecieron claro que la persona que comete el crimen, si el crimen era tan bárbaro, eran tan responsables como el que dio la orden. Entonces, precisamente el enfocar en ciertos individuos exclusivamente, lo que hace es que las personas que tal vez están tangiblemente cometiendo el crimen van a quedar impunes, porque el que dio las órdenes, que probablemente es el que está siendo sancionado, absorbe toda la responsabilidad. Entonces ese enfoque es un error aparte. Estas personas no van a poner un pie en los Estados Unidos, no tienen recursos en los Estados Unidos, y prácticamente esto no tiene ningún efecto lo más mínimo. Julio, yo quisiera volver al artículo, porque tenemos pendiente el quinto punto, y es la posibilidad de una intervención militar. Usted plantea en la historia cómo diversos países han apoyado ciertas revoluciones para abandonar o dejar en el pasado estos regímenes dictatoriales. ¿Cree usted que es necesaria ya, que ya llegó la hora de una intervención directa de fuerzas de Estados Unidos en la isla para recuperar la libertad del pueblo cubano? Sí es necesaria la decisión de estar dispuesto a hacerlo. Y la conexión con la intervención. Y por eso es que uno siempre tiene que mantener un contexto con la historia. Y esta gran nación, esta gran república americana, sin Francia, no hubiera logrado su independencia, no solo porque Francia pagó el 90% del costo de los armamentos que el ejército separatista de Estados Unidos, que dirigió Washington, utilizó, sino los franceses mandaron buques de guerra, bombardearon, mandaron tropas, mandaron asesores militares,
ofrecieron ayuda logística. Y no solo fue Francia, España también envió tropas, dio dinero. De modo de que si miramos todo, la liberación de América del Sur, o sea, sin el factor internacional que jugó, el papel que jugó Francia, hubiera sido difícil alcanzar la independencia. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, si los Estados Unidos no hubieran tomado partida, estaríamos hablando alemán, y si en la Guerra Fría no hubiera participado, tal vez ruso. Entonces es fundamental entender que no hay ningún proceso histórico en el mundo de liberación que no contenga un elemento de intervención. Y cuando hablamos de intervención, tenemos que entender, por ejemplo, las guerras en Afganistán. Sí, señor Julio, lamentablemente el tiempo se nos acorta y tenemos que despedirlo, pero muchas gracias por estar con nosotros. Julio Schilling, escritor y politólogo. Ya regresamos.